Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las generalidades de la fuente de potencia que utilizan transformador en una tarjeta electrónica en sistema de refrigeración y especialmente climatización. El primer paso que debemos hacer para la fuente de potencia tiene que ver con la reducción de la tensión de entrada AC con un transformador. En este caso podemos tener una entrada de 120 o 220 voltios alternos. Vean que aquí tenemos la onda senoidal y entre las protecciones que tenemos un fusible para las protecciones de sobrecorriente y tenemos un varistor aquí en paralelo con el devanado primario de nuestro transformador para protegernos de altibajos de tensión. Entonces, después de ello va a llegar toda esa tensión al devanado primario y nuestro transformador va a reducir esa tensión en una tensión manejable, ya puede ser de 48, 24 o 12 voltios de tipo alterno, tal cual como estamos observando, y por tanto la salida va a tener una onda de tipo senoidal pero con una tensión de menor valor. Bien, nuestra primera medida de onda va a ser la onda alterna que sale del transformador, en este caso 12 voltios. Vean, aquí tenemos las simbologías de alterno. Ahí hemos colocado los extremos de la punta de nuestra punta de prueba de otro osciloscopio. Lo tenemos aquí en opción AC. Tiene opción AC, DC, no tenemos opción AC. Entonces, ahora lo que queda es activar nuestro osciloscopio para ver el tipo de onda que tenemos. Bien, ya tenemos energizada nuestra tarjeta. Vamos a proceder ahora a encender nuestro equipo. Vamos a ver aquí que se inicie. Esperamos un momentico que inicie acá. Y vean que aquí estamos viendo la onda senoidal alterna, ¿no? Aquí también nos ofrece el display de la frecuencia. Estamos en 60 Hz, entonces, ciclo 0.016 segundos. También nos da el voltaje RMS de 14.6. Entonces veamos aquí, podemos tomar con el botón X una foto. Veanlo aquí. Y ahora vamos a verificar la onda rectificada que sale del puente rectificador. En el siguiente paso vamos a hacer la rectificación de la onda senoidal que nos da la salida del devanado secundario del transformador. Para ello vamos a entenderlo de la siguiente forma. En este caso vamos a analizar la onda senoidal por partes. Entonces vamos a ver aquí nuestra primera onda senoidal en este trayecto, media onda. Para este caso vamos a verificar que la corriente, en este caso, sale, como está en la parte superior de la gráfica, sale por este cable y retornaría por este, ¿no? Cuando estamos en la parte inferior de la gráfica, entonces sería lo contrario, la corriente saldría por este cable y retornaría por este. Entonces, bien, teniendo en cuenta esa convención, ahora vamos a ver que aquí tendríamos una corriente que comienza de 0, va saliendo por este lado, incrementa su valor y va decrementando hasta llegar a 0. Entonces, ¿cuál sería su trayectoria? Sería esta. Mírenla aquí y mírenla aquí. ¿Qué pasa aquí? Por aquí saldría la corriente y al llegar aquí nos vamos a encontrar con los diodos. Este es el famoso puente de diodos. En este caso, como este es el cátodo, la corriente no puede pasar por aquí. Tendría que pasar obligatoriamente por el ánodo de este cátodo y siguiendo en este trayecto. Al llegar aquí se encuentran con un cátodo del otro diodo y por tanto la corriente no pasaría para acá. Entonces obligatoriamente tendría que la corriente pasar hacia acá y en este momento nosotros vamos a determinar cómo sería esa corriente acá en nuestra gráfica. Sería de esta la misma forma, porque aquí estamos detectando esa corriente aquí. Imagínense ustedes que esto sería un flujo de agua y de aquí sale este flujo de agua y en este punto vamos a determinar ese pulso de agua que está llegando acá. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa cuando la onda acá en el devanado secundario está en la parte inferior como estamos viendo aquí. Entonces la corriente iría en este sentido, miramos aquí, no podría pasar por este diodo. Ya sabemos que aquí está el cátodo. Tendría que irse obligatoriamente por el diodo inferior este que está aquí, no podría subir y tendría que salir acá.
Entonces, ¿cómo representa a alguien que está situado en este punto? Otro pulso y tendría esta posición aquí. Entonces, como esta es una onda repetitiva, aquí vendríamos alterna, pero aquí vendríamos una onda pulsante, pero en este caso ya está una onda de tipo DC porque no tiene una gráfica inferior. O sea, siempre en este punto los electrones se van a estar moviendo en el mismo sentido. Y esa es la primera fase de la rectificación. Para la siguiente prueba vamos a tomar aquí la pinza, nuestra punta, y la vamos a colocarle aquí en el extremo negativo del puente rectificador, mientras que la otra va a la parte positiva. A continuación vamos a encender nuestro osciloscopio. Vamos a encender nuestro osciloscopio. Esperamos que inicie y vamos a ver qué onda nos da. Recuerde que tenemos energizado el equipo, ¿no? Bueno, veamos aquí nos está dando una onda que no se ve mucho. Recordemos que ya este tipo de onda es DC, por tanto vamos a colocar aquí la opción en DC en medio, tal cual como estamos observando aquí, y a continuación vamos a, ven aquí, nos está dando una especie de onda con rizo, y esa onda con rizo está porque tenemos nuestro interruptor está activo. Vamos a desactivarlo para que nos quite toda la energía hacia este punto y solamente nos quedamos, veanlo aquí y vean lo que sucede. Miren ahí la onda pulsante que está acá. Vamos a tratar de aumentarlo un poquito acá. Estamos aquí en 20 voltios. Vamos a ver con nuestro ajuste podemos hacerlo un poquito más para que la veamos aquí. Ahí vemos la onda pulsante, ¿no? Si queremos verla un poquito más pequeñita, veanlo aquí, veanla allí. Ahora vamos a tomar una foto con el botón OK y podemos ver nuestra onda pulsante, que es la que está saliendo del puente rectificador. Bien, ahora vamos a activar o ver las ondas que están ya en el proceso de filtraje. En este caso tenemos el mismo ejemplo anterior, pero aquí estamos utilizando este accesorio que nosotros llamamos puente rectificador, que son los 4 diodos que vimos en la filmina anterior con el arreglo. Vean que aquí tenemos la entrada AC del transformador y aquí tenemos la salida positiva y negativa. Entonces muchas veces utilizamos este componente por la facilidad de su montaje en las tarjetas electrónicas, pero también podemos utilizar los 4 diodos que vimos en la filmina anterior. Nuestro objetivo es llegar ahora que tenemos esta onda pulsante a que sea totalmente horizontal, como estamos viendo en esta parte azul. Para ello, ahora el siguiente paso tiene que ver con el aplanamiento de esta onda rectificada que tenemos aquí en rojo. Para ello utilizamos un capacitor, como estamos viendo en este caso. Entonces, ¿qué sucede con este capacitor? Va a suceder lo siguiente. Este capacitor, como se va a cargar en los momentos en los cuales mi puente rectificador está con voltaje bajo, este capacitor, al estar cargado, simplemente se va a descargar, y por tanto cuando vayamos aquí a descargando, él va a proporcionar esta tensión momentánea, mientras nuevamente nuestro puente rectificador comienza a subir su tensión. Entonces la función de este capacitor o filtro va a ser de suplir esa bajonazo de tensión en estos trayectos, y nuestra resultante va a ser de esta forma. Entonces vamos a tener una onda ya un poco más aplanada, pero con estos altibajos que muchas veces se le llaman rizos. Eso lo vamos a ver ahora en un ejemplo, en un video real que podemos ver a continuación. Para el proceso de filtraje o mirar la onda, colocamos aquí en el filtro o capacitor el caimán en el negativo o la tierra, y la otra punta en el positivo de nuestro capacitor. Ahora mismo tenemos nuestro interruptor desactivado. Ahora vamos a ver nuestro osciloscopio. Bien, aquí tenemos nuestro osciloscopio, no tenemos ninguna señal. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a encender aquí el interruptor y vean que inmediatamente nos ve una onda directa. Ahora mismo tenemos aquí la escala de 20, vamos a
reducirlo un poco para que le podamos ver. Vean allí nuestra onda. Eso es lo que están los famosos rizos, ¿ya? Tenemos una onda directa, pero con esos famosos altibajos pequeños que se llaman rizos. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con esos rizos después que pasemos por los reguladores de voltaje y otros filtros de menor capacidad o capacitancia. Ya como último paso final, entonces lo que vamos es a determinar la salida DC que queremos para nuestra tarjeta. En este caso, para las tarjetas electrónicas que uno utiliza en los aires acondicionados, los voltajes o las tensiones de salida comunes son las de 12 voltios y las de 5 voltios positivos. Entonces, para ello vamos a utilizar otros componentes. Aquí tenemos un regulador de voltaje 7812. Aquí lo tenemos, que es el que me va a dar una salida estable de 12 voltios. Y tenemos el 7805 regulador que me va a dar una salida estable de 5 voltios. Además de ello, para eliminar esos pequeños rizos, vamos a utilizar unos capacitores, pero en este caso de una menor capacidad que el principal que tenemos aquí, porque su función es eliminar o aplanar esos pequeños rizos. Por lo general se utilizan aquí capacitores de 0.1 o 0.01 microfaradios, dependiendo del diseño de la fuente. Entonces esa es la función de estos pequeños capacitores, eliminar todos esos rizos pequeñitos que nos quedaron después de hacer la rectificación de la onda. Por esa razón podemos encontrarlos a la salida del capacitor principal, a la salida del regulador de voltaje. En este caso está la entrada, el regulador tiene una conexión a tierra y su salida de 12 voltios que están acá. Vean aquí que esta salida va hacia la entrada del 7805 que recibe esos 12. Algunas veces podemos encontrar aquí una resistencia o unos diodos Zener, todo depende del circuito. Vemos aquí que el pin del medio va a tierra y la salida de este regulador es de 5 voltios. Y aquí tenemos su respectivo capacitor de baja capacitancia para eliminar cualquier rizo que pueda resultar de esta transformación. Ahora vamos a medir cuál es la onda a la salida del 7812. Vean que este es el pin de salida. Aquí lo hemos conectado en el capacitor. Entonces da la misma medida, mientras que seguimos con el caimán en la tierra del filtro o capacitor. Vamos a ver entonces cómo es la onda. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a tomar nuestro osciloscopio portátil. Y observen cómo está esa onda. Un poquito mejor. Vean que ahora mismo ya esos rizos prácticamente han desaparecido. Véanlos allí. Y eso es gracias a la opción del 7812 y de los filtros pequeños o capacitores de baja capacidad que están allí. Ahora mismo nos está diciendo aquí voltaje RMS 12 voltios, 12.98 voltios. Ahora vamos a ver lo mismo, pero en el de 5. Entonces para ello vamos a cambiar. Vamos a ver aquí el cambio. Vamos a quitar aquí nuestra pinza. Vamos a ayudarnos un poco acá. Y la vamos a conectar en aquí en esta pata de salida del 7805. Ahora vamos a ver nuestro osciloscopio. Bueno, vamos a ver nuestro osciloscopio. Vemos aquí que está un poquito casi en la línea de 0. Pero vean que aquí tenemos voltaje RMS de 6 voltios aproximadamente, ¿no? 5. Entonces vamos a ver la onda un poquito. Vamos a aumentar aquí la escala, veanlo. Veanlo aquí. Aquí tenemos unos pequeños rizos todavía que podemos nosotros aplanar con unos adecuados capacitores, ¿no? En este caso puse unos capacitores de baja capacitancia para que podamos observar todos esos rizos que tiene nuestra onda, ¿no? Entonces, por lo visto, resultó bueno este osciloscopio portátil. Máximo podemos leer hasta 50 voltios. Ese es el único inconveniente que tiene, pero el resto es un equipo bastante sencillo y con él podemos ver o analizar las ondas de las tarjetas electrónicas. Por tanto, podemos encontrarnos con varias opciones de circuitos. La más común podemos encontrarnos de este tipo, donde tenemos fusible, varistor, transformador, puente rectificador, el capacitor principal,
regulador 7812 y regulador 7805. Pero también podemos encontrarnos situaciones en las cuales no tenemos el 7812, sino que directamente de la salida del capacitor, como un capacitor de buena capacitancia, potencia, nos da una onda lo suficientemente lisa para que podamos alimentarnos de él y podemos prescindir del 7812, pero no podemos prescindir del 7805, que es el que me da la atención al microcontrolador principal y otros componentes muy importantes de la tarjeta. Vamos a ver todas estas consideraciones en el siguiente video. En este caso tenemos una tarjeta ya un poquito veterana, yo le digo. Vamos a analizar sus componentes o accesorios. Bueno, aquí tenemos el plug que me da para el display. Veanlo aquí, el display. Aquí tenemos, veanlo acá, el conector de los dos sensores, tanto el sensor de evaporador como el sensor de ambiente. Mírenlo aquí. Aquí tenemos los conectores para dos motores aquí este sería aquí, motores de paso para las persianas. En este caso tendría dos, aquí un poquito grande. Aquí tenemos el ventilador del evaporador, un poquito grande. Aquí tenemos sus conexiones, veanlo aquí. Estas conexiones son para las velocidades y aquí tenemos los relés de las velocidades, veanlo acá. Además de ello, aquí podemos ver también dos cables rojos. Vamos a verlo aquí, veanlo acá, que son los que salen de aquí, de este accesorio negro, veanlo acá, que es nada más y nada menos que el capacitor de nuestro ventilador. Bien, en cuanto a la potencia, aquí tenemos los dos cables de potencia, entrada 220, y tenemos un cable blanco que es la salida, veanlo aquí, de este relé, que es la señal para la unidad externa. Bien, ahora a continuación vamos a analizar el sistema de rectificación y potencia de esta tarjeta. Veamos aquí la entrada. Esta sería la entrada neutral en caso de sistemas 220 monofásicos. Veanlo aquí que dice ACN. Aquí tenemos el primer sistema de protección y ya tenemos un varistor aquí, pueden observarlo, que tenemos acá. Aquí tenemos un capacitor y aquí tenemos la toma para el primario del transformador. Observemos que nuestro transformador es un transformador aquí 220, obviamente con una salida de 11 voltios, 11 a 12 voltios aproximadamente, lo que dice aquí. Bien, entonces el primario es el rojo, la salida secundaria es la blanca. Veamos aquí su plug, veanlo acá. O sea que aquí tendríamos unos 12 voltios tipo AC. Inmediatamente podemos observar aquí el puente de diodos. Este no tiene un puente rectificador, sino un puente de diodos. Inmediatamente a continuación tenemos el capacitor electrolítico, con el cual ya estaríamos teniendo aquí unos 12 voltios. Muchas veces no necesitamos un 7812 para darle 12 voltios a resto de accesorios, como en este caso el zumbador que están aquí y relés que están acá, como en este caso. Bien aquí. Ahora nuestro sistema de rectificación sigue y llegamos a este regulador que es el 7805. Recordemos que este es el que me da 5 voltios de salida y es el que me da alimentación al controlador o microcontrolador principal o el cerebro de la tarjeta, como estamos viendo aquí. Y este microcontrolador va a controlar los displays. Aquí tenemos el circuito transitorizado ULN. Aquí tenemos este es un ULN, vamos a verlo aquí, 2803. Aquí lo tenemos acá y es el que nos va a controlar. Ya pueden ser los relés de velocidades u otros accesorios. Entonces aquí ya tenemos prácticamente definido el sistema de rectificación para esa línea que está acá. Ahora la otra línea, mírenlo aquí, de dónde viene. Aquí entra en la tarjeta. Veamos aquí y está protegida por este fusible, veanlo acá, y de aquí sale por la parte anterior de la tarjeta a llegar a este pin que está acá y es el que me daría los 220 para mi transformador. Entonces vean que es realmente sencillo. Aquí es fácil de medir los 5 voltios ya para obtener un análisis de la potencia de esta tarjeta.